Esto es su programa Respuestas Psicoanalíticas. Estamos aquí como cada martes en Frecuencia Tech. Haciéndonos bolas. Haciéndonos bolas con un poco los cables, pero estamos aquí. Yo soy Cristina Kennington, terapeuta de CIPRE, Psicología Preventiva. Ambos, tanto mi compañero como yo, somos terapeutas del corte psicoanalítico. Y bueno, es un placer con ustedes estar aquí en el programa. Aquí en Frecuencia Tech 94.9. Respuestas Psicoanalíticas es una transmisión interactiva a través de la radio y también del internet, y su objetivo es posibilitar para obtener respuestas claras, fidedignas a las preguntas que surgen día a día de la salud mental. Respuestas Psicoanalíticas se lleva a cabo por diferentes terapeutas de CIPRE, y bueno, los martes nos toca a mi colega Diego García Ovalle y su servidora Cristina Kennington. Y bueno, la idea es que hagan el programa junto con nosotros, que nos estén realizando las preguntas que pudieran estar surgiendo en relación a su vida cotidiana, hacia alguna dificultad con su educación con los niños, con relación de la pareja, inclusive con su relación consigo mismos. Y bueno, y juntos, a partir del diálogo y la reflexión, poder encontrar como un ángulo diferente a esta situación que ustedes nos comparten. Les recomendamos que hagan su intervención, su pregunta lo más temprano posible dentro del programa, para poder darle el tiempo adecuado y contestarle de una manera tranquila, que los tiempos en radio pues son muy cortos. Y que a la vez, como quieran, siempre falta, ¿no? Porque hacen una pregunta y la respuesta no es una respuesta que se va a encontrar del todo aquí, sino que se va a ir incluso creciendo y cambiando junto al tiempo, pero lo importante es que podamos empezar a pensar algo distinto. Y bueno, agradecemos a Susana de la Torre, que acaba de compartir el video. Realmente cualquier forma de que compartan el video, que lo tenemos en el Facebook de CIPRE, es una ayuda para poder que estos esfuerzos de poder difundir principios de la salud mental, de la psicología y desde el psicoanálisis, pues sea como más fructífero. Les agradecemos a los que se van agregando, sus likes, sus corazones, todo eso siempre nos gratifica muchísimo, porque bueno, el saberse escuchado es importante, ¿no? Claro, y recordad que pueden hacer su pregunta aquí por la transmisión de Facebook Live, y obviamente las personas que nos están escuchando desde su casa, desde el carro, desde su trabajo, también puede ser su pregunta al teléfono en cabina, que es el 83 87 0665 8387 0665 aquí en Frecuencia Tech. Y yo quisiera darle el lugar a una pregunta que me llegó directamente por inbox, que era en relación a los ataques de pánico. Me preguntaba que por qué se daban, ¿no? Y que esta persona lo veía como algo que estaba pasando de una manera muy recurrente y muy frecuente, y lamentablemente es así. Los problemas de ansiedad, de angustia y de ataques de pánico los estamos viendo como cada vez como más recurrentes. Pareciera que el temor y el estrés se enferma y empieza como a ser complejo y difícil la vida. Lo que encontramos, y como respuesta a esta persona, lo que encontramos dentro de un ataque de pánico es como una aparición súbdita, un miedo intenso, como una cuestión que se te va el aire. La gente empieza a tener un genuino temor a morir, aunque físicamente no esté representando, no haya algo particularmente enfermo en cuanto a su cuerpo, ¿no? Entonces, o alguna amenaza real, por así decirlo. Es como si hubiese un tigre en la habitación feroz, pero el tigre no está, pero las reacciones físicas vienen a ser así, y bueno, esto imposibilita y merma mucho la calidad de vida. Además que vemos que después de vivir un ataque de pánico, es muy frecuente que las personas empiecen a tener ya no miedo, ahora sí miedo, como a tener otro ataque de pánico. Entonces es como si se alimentara a sí mismo, causando un círculo vicioso bastante difícil, tanto para quien lo vive como también las personas a su alrededor, que a lo mejor no comprenden por qué está reaccionando como si hubiera un tigre dentro del cuarto, y evidentemente cuando no lo hay, ¿no? Sí, y aparte que hay muchas variables para esto, ¿no? O sea, hoy en día vemos a mucho más personas que presentan ese tipo de sintomatología, también por incluso el contexto social en el que vivimos, lleno de mucho estrés, lleno de mucha rapidez, y esto también ayuda, por así decirlo, aunado a lo que cada quien puede procesar, porque incluso esto lo vemos como
una manifestación de un sentimiento, por así decirlo, que no se puede procesar de alguna manera tan fácil y lo relegamos lo hacemos que se pueda manifestar por algo que nos llega ahora sí que al cuerpo. Este pensamiento que dice Cristina es muy recurrente, de me voy a morir o algo fatal me va a pasar. Y a mí me preocupa mucho porque si tú buscas en internet ataques de pánico, te viene mucha de la información que estamos compartiendo, pero también te vienen unas recomendaciones que luego, en vez de ayudar, siento que como complican más las cosas. Dice, por ejemplo, una página que me encontré, dice 4 pasos simples para parar un ataque de pánico, y dice relájese, pare los pensamientos negativos, use frases tranquilizadoras y acepte sus emociones. Esas 4 cosas me parece como... O sea, es como un mejoralito. O sea, no, aparte de un mejoralito, ¿cómo haces eso? Sí, o sea, incluso puede no servir. Claro, no, y aparte, estás en un ataque de pánico, ¿cómo le dices a alguien, relájate? ¿No? O sea, es hasta un insulto. O sea, hay un tigre ahí, relájate, Diego. Pues, ¿qué me va a matar? Pues tú relájate. O sea, realmente hay que tener como mucho cuidado. Definitivamente sí estamos hablando de que hay una falta de relajación dentro de un ataque de pánico. Sí hay pensamientos negativos, sí. También le falta tranquilizarse, pues sí, pero y aceptar sus emociones es realmente muy complejo. Yo creo que un ataque de pánico, y ya lo hemos mencionado en otros programas, pero sigue saliendo una y otra vez este tema, es como el miedo se enfermó. Sí, o sea, en vez de, ya no está el tigre ahí y tú sigues teniendo el miedo, entonces algo le pasó al miedo que no quiero sonar como que el miedo se pudiera separar de quién soy yo, o sea, está entretejido conmigo, pero yo no, muchas veces se me ha olvidado qué es exactamente lo que le tengo miedo, y entonces el miedo se queda como desprendido de la idea, del recuerdo, del pensamiento, y me ataca en cualquier momento. Y realmente lo que yo les recomiendo es que vayan si ya está viviendo un ataque de pánico, no basta simplemente con tomar el medicamento psiquiátrico, hay que encontrar la raíz de fondo de que pudiera estar provocando esos niveles de estrés y de angustia que desembocan en un ataque de pánico. Sí, y que a la vez, como no solamente el psicoanálisis, sino creo que otras ciencias lo manejan así, que incluso estos actos como actos encriptados o jeroglíficos que pueden tener una lectura distinta a partir de la historia de cada quien, aunado a todo esto que decíamos sobre también el contexto social. Y bueno, ojalá que le haya ayudado a la persona. Gracias a Alejandra Caníbal Esparza que se une a nuestra transmisión. Y nos llega una pregunta de manera anónima por inbox. Recuerden, también pueden hacerla por inbox o lo pueden hacer en la transmisión o al teléfono aquí en cabina. El teléfono es 8387-0665, el teléfono de aquí de Frecuencia Tech. Y nos dice esta persona: convivir con mi padre con trastorno bipolar por 30 años nos hace propensas a mis hermanas, a mí y a su mamá a desarrollar algún trastorno también. Fíjate que es algo muy, muy debatido por el hecho de, dependiendo mucho de desde qué perspectiva se esté tomando el trastorno bipolar. Desde una cosa como totalmente genética, porque creo que hay una postura importante, sí, biologista, desde una postura totalmente psicológica, que también es otra extrema, o incluso como una combinación de ambas. Eso puede ser y hay muchas posturas todavía. Y yo creo que podemos coincidir, sea genético. Si es genético, pues ahí no nos tenemos, porque no somos ni Cristina ni yo médicos, pero sea también psicológico, aunque no sea, vamos a descartar que sea, perdón, otra vez, ahí va, ya sé que me revolví, pero ahí va otra vez, ahí va. Si tomamos que solamente sea psicológico, aún así la relación que una persona puede tener con una persona con bipolaridad, obviamente tiene eco sobre nosotros, obviamente tiene eco, y más es una figura tan importante como el padre, porque de alguna manera aprendemos cosas, y vemos cosas, y absorbemos también formas, patrones. No quiere decir que van a ser o pueden desarrollar lo mismo, pero de alguna manera u otra, el tener una persona que tenga un trastorno bipolar es un trabajo que también se debe hacer con la familia. Y yo creo que das en un punto importante. Definitivamente vivir con alguien con un trastorno tan complejo como la bipolaridad tiene consecuencias en nosotros. De hecho, a mí me ha tocado trabajar con gente que sí tiene síntomas, o sea, que tiene un
un padre bipolar y que luego tienen síntomas o algunos procesos de pensamiento o unas formas de entender el mundo que parecieran bipolares, pero es más por una cuestión como de aprendizaje, de que el padre les enseñó de alguna manera mediante el ejemplo y el estar con ellos a pensar de esa forma, y que ahí hay que tener cuidado también con qué tipo de terapeuta llegas, porque podría ser muy fácil para algunos decir, ah, claro, papá bipolar, tiene estas características similares a la bipolaridad, y concluir con un diagnóstico que no necesariamente es así, y que en ese sentido yo creo que el psicoanálisis ha debatido durante mucho tiempo en cuanto a si se debe de dar el diagnóstico o no, precisamente por estas cosas, porque hay que tener cuidado de no pensar que en algunas ocasiones sí es necesario estar en tratamiento para siempre, porque hay una situación muy compleja, ¿no? Pero el diagnóstico normalmente no es una etiqueta de la cual convive contigo para siempre, o sea, es algo que le ayuda al terapeuta a entender y a tener una hipótesis, a tener un plan de tratamiento y demás, pero específicamente si estamos teniendo una capacidad de reflexión, como es precisamente la pregunta, o sea, el que tú ya te estés preguntando, a mí me afecta, me puede ayudar, me puede llevar a yo también tener un trastorno, eso ya habla de una reflexión y una posibilidad de vivir de una manera diferente. Yo creo que también por eso hacemos este programa. O sea, es bien que es algo muy positivo, muy noble del psicoanálisis, que permite ver las cosas de diferente ángulo y poder construir una historia diferente, no simplemente a repetir lo mismo o hacer todo lo contrario. Claro, porque y hablando de esta repetición también está la otra cuestión de lo transgeneracional, que en ese sentido es a veces se llega a ver cómo no es la segunda generación quien presenta síntomas parecidos, sino la siguiente, la tercera generación, o sea, por ejemplo, los nietos son los que, y esto está como muy anudado a toda la cuestión también de secretos familiares, de las cosas que no se dicen y que de alguna manera se transminan en una generación todavía posterior. Entonces sí es como para tomarlo en cuenta, o sea, pero lo que sí o sí, si tú tienes un padre que reúne las características de un bipolar, yo te recomendaría que tuvieras un tratamiento para que pudieras explorar todo esto que viviste, todas las heridas, las confusiones que pudo haber habido, las consecuencias emocionales de tener un padre que en algunos momentos está actuando hacia un ángulo y luego cambiando de opinión totalmente, si lo estás viendo deprimido durante semanas, o sea, esto en diferentes niveles y edades de la vida y del desarrollo tienen impactos diferentes porque las necesidades propias del individuo son particulares de la edad. Entonces el revisar, el volver a contar tu historia ahora desde un punto adulto sana mucho o ayuda a entender las cosas desde una perspectiva diferente. Uh-huh. Y pues bueno, ojalá que les ayuda a esta persona y tal vez a muchos más que pueden pasar por una situación parecida. Les recordamos que pueden llamar al teléfono 83 87 0665 o nos pueden hacer su pregunta por Facebook Live. Vamos por una pregunta más. Esta se quedó la vez pasada. Dice, ¿a qué edad considera que inicia la adolescencia? Pues parece que hoy en día inicia desde los 10 u 11 años. Y podemos decir que sí. O sea, el hecho de... Cada individuo tiene un inicio diferente. Ajá. La adolescencia se marca cuando inicia la pubertad. La pubertad inicia cuando empiezan los cambios hormonales. Entonces, hay niñas, por ejemplo, que están teniendo su periodo desde los 8 años de edad y ahí se marcaría como el inicio de esta adolescencia para esta persona. Pero... y hay una discusión general en relación a eso de que si es provocado por las hormonas de los pollos y de diferentes cosas, de que qué es lo que está haciendo que haya como estos adelantos en el desarrollo. Y sí. Es que realmente hay muchas variables, o sea, también hoy en día vemos muchas escuelas, por ejemplo, que promueven, no diciendo que está bien o está mal, sino simplemente promueven cosas que a veces los niños antes, hace 10 años, 20 años no hacían, y esto también acelera el proceso de aprendizaje de muchos y también acelera toda la cuestión corporal, y vemos a niños
incluso de 9 10 años, que ya con características dentro de la adolescencia. Entonces, son las nuevas cosas que vamos viviendo hoy en día, y por eso es tan difícil también decir exactamente empieza en algún momento, porque como dice Cristina, parece que cada quien empieza distinto, pero esta es la edad ahora que estamos ya pensando nosotros como que las personas que trabajamos en el mundo APSI, pues la adolescencia. Y yo creo que, digo, no sé exactamente por qué la pregunta del desarrollo de esta persona, de Cristel Minjares, Uh-huh. pero yo creo que también hay reacciones adolescentes más fuertes en algunos chicos que en otros, y considero que en parte es porque en la adolescencia es necesaria una ruptura con los padres, una cierta distancia, y a veces esa ruptura necesita ser más violenta que en otras familias por la misma flexibilidad de los padres, y que eso tal vez a los 10 años podría sorprendernos, pero también creo que apunta a que reflexionemos acerca de cuáles son los controles que estamos ejerciendo sobre este chico o esta chica de 10 años o 11, que tanto le permitimos independencia, toma de decisiones, elección de sus amigos, elección de su ropa, inclusive de sus actividades extraescolares, ¿no? Sí, y realmente, al menos estos últimos tiempos, últimos momentos, la adolescencia ha dado un grito desesperado por alguien que pueda escuchar estas cosas que le están pasando. Realmente ha habido como muchos actos que últimamente han sonado y que necesitamos pensarlos, reflexionarlos y saber también qué hacer con estos adolescentes, y los adolescentes qué hacer con el mundo adulto que también los atropella y no los deja hablar también. Y bueno, y de adolescencia pudiera darnos mucho tiempo. No sé si esté surgiendo otra pregunta de las personas que nos está viendo en frecuencia aquí en Facebook Live, o que nos está escuchando por frecuencia TEC 94.9. El teléfono es 83870665. Uh-huh. Quisiera dar un saludo a Carmina Núñez, que nos está viendo por Facebook Live, Antonio López Navarrete, Mayra Juan Gorrena. Es que está Juan muy Gorena. lejos. Ajá. A Mayra. A Mayra, a Tania Martínez, a Leida Annalise, a Edwin B.M. Bonilla, a Luis Martínez Sandoval. Gracias por estar al pendiente, gracias por sus likes. Y bueno, yo quisiera irme con la siguiente pregunta, que está relacionada a la que comentamos al inicio sobre los ataques de pánico. Dice, Uh-huh. mientras se logra entender la causa de la ansiedad, ¿se puede recibir medicación? Sí, la respuesta, Maritza, es que sí se puede. No necesariamente sería como la recomendación del terapeuta, puede ser que sí, puede ser que no, depende de los niveles de ansiedad o angustia en los cuales estás viviendo. Yo creo que yo tengo como una postura, doble postura en relación a este tema. Creo que si la ansiedad se puede tolerar, yo preferiría como terapeuta que el paciente lo tratara de hacer así. Prefiero 1000 veces ver a un paciente 3, 4 veces por semana, mientras que se encuentra esta raíz y la misma terapia y la frecuencia recurrente con el paciente aminora y disminuye la ansiedad bastante. Y además que yo siento que la ansiedad, al ser como el síntoma, es como quitarte la fiebre sin entender por qué, y la fiebre es un indicador que te permite ver si te estás acercando a la raíz. Si no, entonces esa es como mi postura. Hay que, en mi punto de vista, tratar de evitarlo en la medida de lo posible, pero si ya la persona no está funcionando, pues ahí sí recurrir como a una consulta psiquiátrica a la par de la psicoterapia. Lo que hay que luego tener cuidado, que luego se queda uno con la pastilla, no entiende el problema y el problema avanza de cualquier forma, así como si fuera una fiebre. Y la verdad es que me ha tocado en mucha experiencia pacientes que llegan diciendo yo ya tomé o yo ya estoy tomando medicamento, y regularmente la mayoría no es con una prescripción médica, es solamente porque escuché o porque alguien más toma. Sí, como una automedicación. Ajá, como una automedicación totalmente, sin saber por qué lo toman, sin saber incluso la dosis, y tienen efectos también, claro, obviamente en el cuerpo y en el psiquismo. Entonces es importante primero la valoración de un profesional para, como dice Cristina, no siempre es necesario y es preferible, o sea, el medicamento
puede funcionar cuando alguien es tanto lo que le rebasa no le ayuda ni incluso para funcionar, ni incluso para estar en un tratamiento psicológico. Entonces, la respuesta, como dice Cristina, es sí, pero dependiendo de la situación en particular, y no automedicamento, porque son cosas que no, incluso pueden ser iatrógenas, muchas veces, la mayoría de las veces tal vez. Y bueno, vamos con una pregunta. ¿Qué significa diatrógeno? Diatrógeno es que algo que puede ser como con buena causa es totalmente lo contrario, o sea, no sirve para mejorar, sino incluso sirve para empeorar las cosas. Y que realmente es por el médico, pero en esta ocasión a veces nos creemos médicos también nosotros. Sí, con el uso de la internet es como súper fácil. Sí, muy fácil. Caer en ese error. Claro. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿pueden hablar de los síntomas de suicidio adolescente? Uh-huh. Y me parecía pertinente leer un extracto de un escrito de Federico de Victoria que dice, solo esto ha quedado de mí, estoy vacío, ya no tengo nada que darle, he estado junto a ella siempre y ahora le exijo a la vida que me deje vivir mi muerte. Que me parecía importante porque siento que es muy fácil para quien nos está escuchando como manosear los diferentes síntomas, ¿no? O inclusive los diferentes diagnósticos o la bipolaridad. Es como muy fácil, inclusive se empiezan a utilizar hasta como apodos o descripciones, y me parece que es importante como empatizar en cuanto a lo que alguien pudiera estar viviendo o sintiendo cuando el síntoma pareciera como una buena idea, ¿no? Entonces, los síntomas del un posible suicidio adolescente, bueno, normal, hay muchas descripciones diferentes. Se habla obviamente de que normalmente se sospecha de una depresión mayor que contiene sus propios síntomas. También cuando el juguetear con esta palabra, con la muerte, con el suicidio, es una señal que no debe de ser tomada a la ligera, inclusive para nosotros mismos. Creo que muchos hemos pensado en morir o querer morirnos, o que ya estamos como muy agotados o sin esperanza, y que pudiera ser como muy fácil como tratar de no darle vueltas a este pensamiento que pudiéramos estar teniendo. Y yo creo que hay que tomarlo como es y hacerle caso, claro, y detenernos a ver qué es lo que está sucediendo en mi vida que me hace voltear a ver algo que es inevitable, que terminaremos todos falleciendo, pero ¿por qué necesitar o sentir esa necesidad de acortar esa espera? Sí, y pensar también como en esto que dice Cristina, de los adolescentes, yo creo que cualquier persona deja pistas la mayoría de las veces, uh-huh, de que esto puede pasar, de que algo le está doliendo. Hoy en día tal vez, aparte de las pistas que antes se dejaban como sutiles, pero a la vista, también está puedo decirlo, una nueva forma que los chicos ahora encuentran en Facebook, bueno, no en Facebook, sino en las redes sociales, lugares o grupos donde incluso se está fomentando. Se fomenta, se dicen que puede haber un acto entre alguien más, entre ellos mismos, y es como una red que se hace, y es más difícil a veces de detectar como papá, decir, bueno, pues tengo que estar entonces viendo cada grupo que tiene mi hijo, o incluso tener la contraseña. No es la única manera. O sea, hay otras cosas. Ahí se liga con lo que mencionábamos de la adolescencia, que hay una necesidad de espacio, y cuando ese no se da, normalmente tiende a haber mayor violencia en esa ruptura, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que si tú estás sospechando de un posible suicidio, es necesario que acudas con un profesional. Uh-huh. Es como, ¿cómo sé si tengo cáncer? Pues si realmente estás sospechando que tienes cáncer porque leíste algo, porque alguien dijo algo en la radio incluso, o porque lo leíste en internet, o porque alguien te comentó, pues siempre una atención oportuna en cuanto a cualquier cosa médica o psicológica es muchísimo mejor. Y que tal vez los síntomas que el adolescente esté presentando no necesariamente desemboquen
en un suicidio, pero algo está sucediendo. Sí, y no pensar, como a veces también pasa con los niños, es que todavía no sabe, o no sabe qué dice, o le falta madurar. O sea, esos pensamientos a veces son más contraproducentes porque el adolescente no se siente escuchado ni respetado por su pensamiento. Y si alguien lo dice tal cual, no dudemos de que ese adolescente o esa adolescente siente realmente que se quiere morir. Y yo creo que sí hay que preguntarle al adolescente. Sí. O sea, hay que acercarse a él y escucharlo, ¿no? Creo que eso es algo básico. Y bueno, digo nada más por no dejar, los síntomas de la depresión son tener poca energía, que también luego hay algunos síntomas que también son propios de la adolescencia, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser que un adolescente tenga mucho sueño. Pero la anergia es un síntoma de la depresión, poca motivación por la vida, la desesperanza, cambio repentino en sus hábitos alimenticios, ya sea comer de más o menos, cambio en sus hábitos de sueño, aislamiento social, y yo creo que en particular en la adolescencia, cuando es tan importante los grupos y los amigos, si hay un aislamiento social, algo está sucediendo, una tristeza constante, los pensamientos, sentimientos o planeaciones de suicidio, llanto recurrente o cuando alguien deja de disfrutar lo que antes disfrutaba o cuando deja de disfrutar punto de una manera generalizada de la vida. Estos son síntomas de la depresión y necesita tener 5 de ellos para una depresión mayor o 2 de ellos para una distimia. Eloís Gaitán, Diego quiere ser tu amiga. Ah, pues qué padre. Muchas gracias. Y bueno, bueno, se está acabando nuestro programa, ya viene el siguiente. Muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión y nos vemos pronto. Sí, hasta luego.